tú útil en el reino de Dios? Quiero comenzar poniendo esa pregunta en tu mente, porque el texto que vamos a estudiar hoy contiene el ejemplo de un hombre cuyo carácter le ayudó a ser útil en la iglesia del Señor, y me refiero a Timoteo. Y te hago la pregunta de nuevo: ¿eres tú útil en el reino de Dios? Para todos nosotros hubo un tiempo cuando no podíamos decir que le éramos útil a Dios. Escribiendo de Onésimo, Pablo le escribe a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo, un esclavo convertido, venía a ser útil para el apóstol Pablo. Ahora en Cristo todos debemos ser útiles para la iglesia de Cristo. Sin embargo, no siempre mostramos la disposición y el carácter que nos hace verdaderamente útiles. Por eso al mismo tiempo Pablo dijo: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor. Después de dar acción de gracias y orar por los filipenses en los primeros versículos de la epístola, el apóstol Pablo escribe a la iglesia una especie de reporte sobre su situación en el capítulo 1, versículos 12 al 26. Después sigue con una serie de exhortaciones en el capítulo 1, versículo 27, hasta el versículo 18 del capítulo 2. Y es a partir del versículo 19 que comenzamos a estudiar la semana pasada del capítulo 2, que encontramos otra vez a Pablo regresando a dar una especie de reporte a esta iglesia amada en Filipos. Ya no tanto sobre él mismo, como había hecho en el capítulo 1, como por los planes que él tiene para con esta iglesia. Su plan inmediato era enviar a Timoteo a Filipos, y su plan inmediato enviarles a Epafrodito de regreso. A partir del versículo 25 hasta el 30 narra esto. Y al hacer esto, Pablo no solo está mostrando su diligencia a la hora de manejar los asuntos de la iglesia, sino que también él muestra un bosquejo ilustrativo del carácter que tenían estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito, cada uno por su lado. Ejemplos dignos a imitar. En el capítulo 3, en el versículo 17, Pablo nos dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y noten que él no dice observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en mí. Él dice en nosotros, lo cual muy probablemente incluía tanto a Timoteo como a Epafrodito, entre otras personas. Los filipenses conocían a todos estos hombres y ellos debían mirar a estas personas, imitarles, ver que se conducían como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, y entonces hacer lo mismo. Los creyentes de la iglesia, llamados a imitar a estos líderes de la iglesia. De manera especial, en los versículos 19 al 24, nos encontramos con el ejemplo de Timoteo. Versículo 19, leemos hasta el versículo 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Las circunstancias en Filipos eran tales que a Pablo le hubiera gustado estar personalmente entre ellos. Por eso en el capítulo 1 él les dice: quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y él dice: sé que quedaré para vuestro provecho. Y aquí en el capítulo 2, en el versículo 24, confío en el Señor que yo mismo también iré. Era su deseo estar con ellos. Habían cosas que él hubiera querido tratar personalmente. Pero la realidad era que él estaba preso
y no podía ir. De manera que tiene que contar con estos hombres que le ayuden en cuanto al ministerio. Él, por el hecho de no poder ir, sin embargo, no mostró todo lo que podía en su diligencia para ayudar a estas iglesias. Y desde lejos, allí en Roma, él estaba haciendo los arreglos del lugar para que la iglesia en Filipos tuviera todo lo que les hacía falta. Y es así que él les da a conocer los planes que tiene con respecto a Timoteo y a Epafrodito. Quizás los filipenses habían enviado una carta junto con Epafrodito que llegó a Pablo, por la cual Pablo conocía más acerca de la vida y la condición de esta iglesia en Filipos. Y en esa carta le expresaban ciertas preocupaciones de las cosas que estaban pasando, y quizás le expresaron el deseo de que enviara a alguien que les ayudara. Y pudieron sugerir quizás hasta el nombre de Timoteo. Pudo haber sido así. Pablo les contesta diciendo que él tiene el plan de enviarles a Timoteo, pero que no podía hacerlo inmediatamente. Su intención era conocer más del estado de la iglesia. Y Timoteo era el hombre perfecto para ir y conocer acerca de estas cosas, para él recibir ánimo al leer del estado de ellos. Pero Timoteo le era muy apreciado en su propia vida, en su vida personal. Timoteo era una persona singular para el apóstol Pablo. Él dice, yo lo voy a enviar, pero ahora no puedo enviarle a él, les enviaré a Epafrodito, y luego Timoteo irá hacia ustedes. Pablo no solo entonces les revela cuáles son las intenciones que él tiene y que estaban subordinadas a la soberanía de Dios estos planes, como vimos la semana pasada, sino que él también nos brinda, por así decirlo, una evaluación del carácter de Timoteo. Una evaluación del carácter de Timoteo. Él les dice a estos hermanos que la razón por la que escogió enviar a Timoteo y no a ningún otro era el carácter que tenía este hombre. Pablo no fue movido simplemente por la necesidad, alguien tiene que ir, sino que él, observando el carácter de este hombre y la necesidad de la iglesia en Filipos, envió a Timoteo. Tenía los planes de enviarle. Veamos entonces tres cosas con respecto al carácter de Timoteo en este pasaje. Lo primero lo encontramos en el versículo 20, el carácter de Timoteo declarado. El carácter de Timoteo declarado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo les va a decir a los filipenses que no podía enviarle inmediatamente, pero no quería que ellos entendieran que la razón por la que él no estaba enviando inmediatamente a Timoteo era porque ya Timoteo no tenía el mismo interés de antes, ni siquiera porque él no tenía la misma confianza en Timoteo, sino que habían otras razones envueltas, y les escribe diciendo, yo tengo planes de enviarle, yo tengo planes de hacerlo. Él declara entonces el carácter que tenía este hombre. No fue por ningún problema, todo lo contrario. Lo voy a enviar por el tipo de carácter que este hombre tiene. A nadie más tengo del mismo sentir mío, dice la Escritura. A nadie más tengo del mismo sentir mío. El alma suya era igual a la mía, dice Pablo. La frase mismo ánimo es la palabra griega isosuke, misma alma. Él tiene la misma alma mía, y Pablo reconoció en Timoteo a alguien con sentimientos similares a los suyos. Imaginen qué honor que Pablo podía decir esto de este joven. Veamos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. 1 Corintios 16, 10. Pablo había estado enviando a Timoteo de aquí a allá. Una de las cosas que él había hecho era enviar a Timoteo a Corinto. Y él les escribe a los corintios y les dice en el versículo 10 de 1 Corintios 16, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Oigan eso. Dice, reciban a Timoteo porque él hace la obra como yo. ¿Qué palabras de recomendación? Normalmente las personas piensan en Timoteo siempre en función de que era una persona de frecuentes enfermedades, que era una persona que tenía ciertas debilidades. Pero lo que Pablo veía con más aprecio y más valor era el carácter que tenía este hombre. Y cómo, con el corazón con que hacía la obra de Dios. Y Pablo la podía recomendar libremente.
En 2 Timoteo 3:10, Pablo les dice allí a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como etcétera, etcétera. Pero vean cómo él puede decirle a Timoteo, tú has seguido esto, mi doctrina, pero no solo mi doctrina, no solo crees lo mismo, mi conducta, mi propósito, qué cosas son la meta en mi alma, en mi corazón, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Tú has imitado estas cosas, las estás siguiendo. ¿Qué recomendación? También dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros, le dice a los filipenses. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Aparentemente él podía mencionar algunos que mostraran cierto interés en los filipenses. Pero lo que destaca el interés de Timoteo es la sinceridad de ese interés que Timoteo tenía. No tengo a ninguno que tan sinceramente se interese por vosotros. Sí hay personas que pueden tener diferentes tipos de intereses en algo, pero este es un interés sincero. A nadie tengo que tan naturalmente se interese por vosotros, de una manera tan genuina. Ninguno estaba tan sinceramente interesado como este discípulo del apóstol Pablo. Pero tenemos que hacer una pregunta entonces. El texto dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Parecen dos ideas o dos expresiones distintas, diferentes. Ahora, ¿está Pablo realmente hablando de dos cosas diferentes? Si nos fijamos en la Biblia de las Américas, en el versículo 20 veremos que la conjunción y está en letra cursiva, lo que nos indica que esa palabra no aparece en el original y que fue suplida para dar un sentido a lo que dice. Por eso yo prefiero la traducción del American Standard, la versión American Standard del 1901, que dice, no tengo otro hombre del mismo sentir que se preocupe sinceramente por vuestro estado. El sentir del apóstol Pablo era preocuparse genuinamente, naturalmente, sinceramente por los hermanos, por los asuntos de los demás. Y esa era la característica que tenía Timoteo. Eso es lo que él identifica en a nadie tengo del mismo sentir. ¿Cuál es su sentir? El sentir de Pablo era preocuparse por los asuntos de los demás. Y en particular, en el caso de los filipenses. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 32. Primero a los Corintios 10, 32. Aprendemos del apóstol Pablo aquí. ¿De qué está hablando Pablo con este sentir? De esta alma. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo procuro no aquello que es mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Tenga yo que hacer lo que sea para que alguien conozca al Señor, lo hago porque no busco mi propio beneficio. Y en ese contexto, hermanos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Y es precisamente lo que estaba haciendo Timoteo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Aunque yo reciba vituperios y azotes de ustedes y de lo que dicen y viven cuestionando mi carácter y mi autoridad, dice Pablo, yo gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Esa era la preocupación que tenía el apóstol Pablo. Por eso cuando él ve a un Timoteo mostrando este carácter, él dice, ¿a ninguno tengo yo del mismo ánimo? ¿A ninguno tengo de este mismo ánimo? No solo exhortó a los filipenses en el capítulo 2, los versículos 1 al 4 que estudiamos antes.
a buscar los asuntos de los demás y no solamente los suyos propios. Aquí también nos da el ejemplo de Timoteo, alguien en carne y hueso, que no era Cristo, que no era Pablo, y viviendo de esta misma forma. Y Pablo recomendando a este hombre. Un ejemplo de servicio desinteresado, genuino. Y al hacerlo nos dice que no es otra cosa de un reflejo de lo que él mismo está tratando de hacer. La palabra interesado, alguien que se interese en lo de los otros, significa preocuparse. En otros lugares se traduce afanarse, como en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y en Mateo 6, no os afanéis por vuestra vida. La idea entonces es tener un afán piadoso por los demás, que se preocupa por los asuntos de los demás, como lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:25, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que nosotros vemos que no es algo que solamente los pastores y los líderes deben hacer. Dios espera que todos los creyentes muestren esta actitud. Ese es el deseo de Dios. Que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Pero era ese tipo de interés el que Timoteo tenía por los filipenses. Yo a nadie tengo que tenga tal interés. Y desde un principio este hombre mostró esa loable fidelidad. Desde que Pablo encontró a Timoteo en Listra, en su segundo viaje misionero, y lo tomó como compañero, por el buen testimonio que los hermanos podían dar de él, según leemos en Hechos capítulo 16, este hombre empezó a dar todas las evidencias de un servicio desinteresado por causa de la obra de Dios. Por ello Pablo lo veía con un ojo especial. Era un gran discípulo, era su hijo, era un hombre de confianza. Cuando surgieron graves problemas en Corinto, ¿a quién envió? A Timoteo. Era un hombre de confianza. Cuando tuvo preocupación por los tesalonicenses, ¿a quién envió? A Timoteo. Timoteo era un hombre de confianza. Les decía a los corintios en la primera epístola, capítulo 4, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Primero los Corintios 4, 16 y 17. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Imítenme, hermanos. Por esto mismo les envío a Timoteo, para que vean en carne y hueso qué es lo que de Pablo ellos debían imitar, viéndolo en Timoteo. Yo quiero que me imiten, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor. Él recordará mi proceder en Cristo. Viéndolo a él, sabrán qué es lo que deben imitar de mí. Sabrán qué es lo que yo enseño y hago por todas partes. Qué confianza tenía el apóstol Pablo en este hombre. Confiaba plenamente en la representación que Timoteo haría de Pablo en ese lugar. Tenía gran confianza. Y estaba seguro que si los corintios imitaban a Timoteo, iban a estar imitando a Pablo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. ¿Cuál era la compañía de la que Pablo no quería desprenderse? Timoteo. Ya no pudiendo aguantarlo más, decidí quedarme solo y enviarles a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete. Noten la misión que tenía Timoteo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
Una gran labor de consolación y de instrucción teológica que permita que los hermanos tengan su vista bien puesta en las Escrituras para poder hallar consolación en medio de esas aflicciones. Porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados. Ahora, ¿de quién fue que él oyó el reporte? De Timoteo. Si Timoteo lo dice, ahí yo descanso. El reporte de Timoteo fue bueno. Él decía que las cosas andan bien. Y eso era de consuelo, de gran consuelo para el apóstol Pablo. Era el hombre de la gran compañía del apóstol. No solo nos notamos en este texto de los Tesalonicenses, sino también en el mismo texto de 1 Corintios 16 que leíamos anteriormente, no tienen que buscarlo. Ahí él dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y dice en el versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Dice, yo quiero que él venga. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, en el contexto de que Demas le había desamparado. Y luego, en el versículo 21, procura venir antes del invierno. 2 veces le enfatiza, Timoteo, ven. Timoteo, te necesito. Yo quiero que tú estés conmigo. Pero cuando Pablo dice que a nadie más tenía como él, como Timoteo, no podemos concluir que solamente habían 2 personas con esas cualidades en la iglesia de aquel entonces. Pablo y Timoteo. Pablo tenía muchos colaboradores. Él estaba constantemente enviando hombres a diferentes lugares. Por esto que en el 2 Timoteo 4 él dice, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, a Tíquico lo envía a Éfeso, Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Constantemente, hombres de aquí hacia allá, de aquí hacia allá. Él lo que está diciendo es, ahora yo no tengo a nadie conmigo con ese mismo espíritu. Ahora conmigo en ese lugar. Pero Pablo no podía hacer ciertamente esta obra solo. Él tenía que contar con la ayuda de hombres, que como Timoteo tenían un carácter que les ayudaba en este ministerio. Él le dijo también a Tito en Tito 3, versículos 12 y 13, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Una vez más, Pablo enviando a los hombres de aquí a allá, de aquí a allá. No podemos tener la idea, hermanos, de que Pablo era un misionero que estaba trabajando solo, moviéndose de aquí hacia allá constantemente, porque él sea la figura preponderante en el libro de los Hechos. Él necesitó la ayuda de muchos hombres que trabajaban junto con él. Tendríamos que mencionar a Lucas, a Epafras, a Marcos, a Aristarco y a otros más. Pero de todas maneras, hermanos, en ese momento, en ese lugar, Pablo no podía decir que tenía a alguien más de ese mismo sentir que se interesara genuinamente por los hermanos. La idea no es que Timoteo era la única persona que quedaba con él allí. Habían más, que Pablo no menciona por nombre, pero habían más allí. Era el único que quedaba con él con estas características. Son pocos los hombres así. Quizás Pablo le había propuesto a algunos hombres en el pasado que visitaran la iglesia de Filipos. Me gustaría oír tu opinión, que tú pases por allá, conozcas a los hermanos. Pero habían declinado la invitación por la distancia o por los peligros o por compromisos. Y por eso Pablo, en un sentido, expone a estos creyentes y a los líderes que se caracterizaban como personas que buscaban su propia comodidad y no estaban dispuestos a negarse a sí mismos con el fin de promover el bienestar espiritual de las iglesias. Cuando Pablo dice, solamente tengo a Timoteo, ¿qué está haciendo? Exponiendo a todos los que estaban allí con él.
Ciertamente debió traer mucho dolor y tristeza al corazón del apóstol Pablo. Yo no tengo a nadie más. No tengo a nadie como Timoteo. Solo él. Pero preguntémonos, ¿podemos nosotros juzgar severamente a estos hombres que no tenían la misma disposición de Timoteo? No vemos en nosotros mismos la misma indisposición vergonzosa para servir al Señor y para servir a aquellos por quienes Cristo murió. ¿No vemos esa misma indisposición? Ay de nosotros si al saber que había otros que no eran como Timoteo, nos llevan a sentirnos cómodos en nuestra situación y a no esforzarnos a imitar el corazón del discípulo del apóstol. No es para nosotros señalar a estos hombres con nuestros dedos ahora. Es para atraerlos a nosotros mismos. Y así es que Pablo también da su siguiente declaración, que es nuestro siguiente punto. Habiendo visto el carácter de Timoteo declarado, en el versículo 21 vemos el carácter de Timoteo contrastado. El carácter de Timoteo contrastado. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo no solo piensa del egoísmo como aquella característica innata que hay en los pecadores no convertidos, sino también como aquella tendencia natural en los corazones de los hombres, incluso de ministros del Evangelio, que no estén dando muerte a este pecado. Pablo está hablando de sus colaboradores y excluyendo a Timoteo dice, todos buscan sus propios intereses. Y lo que hace es enfatizar lo que había dicho en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora les dice, ciertamente a nadie tengo como Timoteo. Todos buscan lo suyo propio. Pablo no estaba diciendo que estos eran falsos maestros, eran sus compañeros y colaboradores. En el capítulo 1 mencionó a aquellos que predicaban al Cristo verdadero, pero que lo hacían con malas motivaciones. Ahora está hablando de personas realmente competentes, pero que con sus dones no estaban buscando las cosas de Cristo primariamente. Y es posible que todos estemos usando los mismos binoculares, pero que no tengamos la mirilla puesta en la misma meta. Es posible. Notemos que Pablo no nos dice que estas eran personas que buscan sus propios intereses y no los de los demás. Eso no es lo que él dice aquí en este versículo. En lugar de esto nos dice que no buscar los intereses de los demás es no buscar los intereses de Cristo. Sí, porque cada quien busca lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Explica realmente cuál es el corazón de la actitud que había en Timoteo. Timoteo tenía un interés real en los filipenses y dice, eso es buscar los asuntos de Cristo. Buscar los asuntos de los demás es buscar los asuntos de Cristo. Porque hoy es muy fácil encontrar personas que dicen, ay sí, devoción a Cristo es una bendición. Por Cristo yo hago cualquier cosa. Y por aquellos por quienes Él murió. Ahí es que se evidencia. Es así que se evidencia. Si tú amas a Cristo, si tú por Cristo haces cualquier cosa, tú vas a hacerlo por aquellos por quienes Cristo murió. Y preocuparte por ellos de corazón, sinceramente, genuinamente. Quizás estas personas estaban buscando grandeza personal. Y querían trabajar con Pablo. Pero para decir, bueno, Pablo y yo fuimos a tal sitio. Y logramos tal cosa, y levantamos 2 o 3 iglesias. Pablo y yo. Timoteo no trabajaba así. Vamos a ver que Pablo dice, él me sirvió a mí como un hijo a un padre. Como un hijo a un padre. Pablo conocía a Timoteo y sabía las intenciones por las que hacía las cosas. Otros querían quizás no ir a Filipos, preferían mejor quedarse en Roma, porque había más influencia. Era un lugar de mayor influencia. Hermanos, si estas cosas pueden tocar nuestras puertas, tarde o temprano. Tarde o temprano.
Pero Pablo resume que lo que debe ser la gran preocupación de un ministro de Jesucristo es buscar no lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y lo que es verdad en los ministros es verdad a nivel personal de cada creyente. En lo que hemos estado mencionando de Timoteo debe ser verdad de todos y cada uno de nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros. Realmente, esta búsqueda de lo personal se menciona en varios contextos de las Escrituras. En Isaías capítulo 56, por ejemplo, dice el versículo 10, hablando de los líderes del pueblo, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, los perros están supuestos a estar ladrando para cuidar las cosas. No, son perros que no ladran, son mudos. Y esos perros comilones son insaciables, nada más están para comer. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Que dicen, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este, y mucho más excelente. Buscando los beneficios personales. Mateo capítulo 16, versículo 22. No es un pecado que solamente se realiza delante de los profetas de Dios, delante del apóstol del Señor, sino delante de Cristo mismo. En Mateo 16, versículo 22, encontramos a Cristo anunciando su muerte. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La negación personal comienza en buscar los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios por encima de nuestros asuntos personales. Es el mismo Pedro, el apóstol Pedro, que amaba tanto al Señor, que pone tropiezo a Cristo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cayó Pedro. Cayó Pedro también. La pregunta es, ¿y estamos nosotros de pie? ¿Estás tú de pie? ¿Buscas las cosas de Cristo por encima de todas las cosas? ¿O eres un tropiezo para el Hijo de Dios? Segunda Corintios capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Sí, por ti murió mi hermano, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tú vas a vivir mañana? ¿Para quién? ¿Para quién tú vas a vivir mañana? Y la semana que viene, y el mes que viene. ¿Para quién son gastados los años que Dios te ha dado? ¿Para quién? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, en el versículo 22 de Filipenses, el carácter de Timoteo comprobado. El carácter de Timoteo comprobado. El carácter de Timoteo declarado, el carácter de Timoteo contrastado, ahora el carácter de Timoteo comprobado. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El versículo comienza con una partícula de contraste, pero para diferenciar entre Timoteo y los que describen el versículo 21. Ustedes saben que Timoteo no es de los que solo buscan lo suyo propio. ¿En qué esfera fue Timoteo probado? Trabajando con Pablo en la propagación del Evangelio. Lo vemos en el libro de los Hechos cuando se une a Pablo en el segundo viaje misionero, Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Ya conocéis, le dice a los filipenses, ustedes lo saben muy bien,
Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Inmediatamente este este discípulo empezó a tener buen testimonio en las iglesias. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El ministerio de Pablo iba a estar involucrando llegar al lugar donde iban a haber judíos. Y él quería ganarse a la mayor cantidad de judíos posible que fuese. Y dice Timoteo, tú tienes que circuncidarte, porque este ministerio que vamos a tener va a incluir este tipo de ciudades, y ellos necesitan que tú llegues con buenos ojos delante de ellos para ganarlos. Sabemos que eso no es nada. ¡Ay, circuncidarme a esta edad! Pero es que eso no es nada. Eso son leyes del pasado, eso es ceremonial. Eso sí no está bien, Pablo. No buscaba lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y si es para ganarme un solo judío, estaba dispuesto a pasar por eso, no importa lo desagradable que fuera. Pablo toma a Timoteo con él. Luego lo encontramos en el capítulo 17. Y allí se relata el alboroto en Berea, versículo 14. En capítulo 17 de Hechos. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, después del alboroto. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo sale primero por el peligro, pero manda a buscar inmediatamente a Silas y a Timoteo. No quería estar sin ellos. Pablo sale rápidamente, llama a Timoteo, y la próxima mención la encontramos en el capítulo 18, en el versículo 5, donde se dice que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia a Corinto. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Timoteo llegó con Silas a Atenas para encontrarse con Pablo, y una vez allí fueron enviados por el apóstol a Tesalónica, que es lo que se dice en 1 Tesalónica 3, versículos 1 y 2. Esta misión en la que Pablo envió a Timoteo ya nos empieza a hablar de la confianza que Pablo empieza a tener en este hombre. Le envió con Silas a una ciudad donde había tanto alboroto. Pablo permaneció después 1 año y medio en Corinto, y mientras estaba allí estaba con Timoteo, ambos predicando el Evangelio, según a los Corintios 1:19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y Timoteo estaba allí también, entregado a la predicación junto con el apóstol Pablo. Timoteo no se vuelve a mencionar sino hasta que Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero. Posiblemente Timoteo estaba con él durante ese recorrido. Capítulo 18, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y aquí estaba lo más seguro Timoteo junto con Pablo. En el capítulo 19, versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, etcétera, etcétera. Versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia, recuerden que en la región de Macedonia estaba Filipos, y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Este hombre estaba de aquí a allá, trabajando con Pablo o siendo enviado por Pablo. Después no se nos vuelve a mencionar a Timoteo después del capítulo 20, versículos 3 al 6. Pero se menciona en las epístolas, como es la epístola a los Filipenses, que es el caso que nosotros estamos estudiando. De esta manera sirvió Timoteo con Pablo. No solo sirvió y trabajó, sino que Pablo estaba convencido de que lo hacía con la visión de que en último caso no era a Pablo a quien él estaba sirviendo, sino a Jesucristo.
Él estaba sirviendo a Jesucristo y nos dice Pablo que sirvió como un hijo sirve a un padre. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, si usted tiene un negocio o una actividad que usted realiza y usted quiere enseñar a su hijo, usted le enseña a su hijo ese oficio. El que se reconoce por ese oficio no es su hijo, es usted. Por eso nuestro Señor fue reconocido siempre como el hijo del carpintero. El carpintero era José. Él trabajaba con José. Cuando se dice que Timoteo trabajaba con Pablo como un hijo sirve a un padre, es que Timoteo estaba dispuesto a servir bajo la sombra del gran apóstol Pablo. ¿Quién es el personaje del libro de los Hechos a partir del capítulo 9 en adelante, al capítulo 13 en adelante? El apóstol Pablo. ¿Y Pablo lo hizo solo? De ninguna manera. Si lo que acabamos de ver es que Timoteo estaba de aquí hacia allá, se iba con Pablo. Pablo le necesitaba. Lo dejaba en una ciudad, predicando el evangelio, cuidando la iglesia, levantando líderes. Timoteo era un gran hombre de Dios. Pero todo bajo la sombra del apóstol Pablo. Como un hijo sirve a un padre. Así estaba sirviendo Timoteo. La persona reconocida, Pablo. Que la gloria se la lleve el Señor. Así estaba sirviendo este joven. Contribuyendo de una manera importantísima. Sabiendo que las cosas quizás no iban a ser iguales sin su servicio. Pero este hombre hizo una diferencia y lo hizo sirviendo bajo la sombra de otro hombre. Dios lo honró y hoy estamos hablando de él, por lo que Pablo nos dice en Filipenses. Y aunque Pablo lo llamó su hijo, también lo llamó su colaborador. Colaborador en el Evangelio. No podemos pensar en Timoteo como alguien que estaba allí tímido, que no hacía nada. No, las recomendaciones y las instrucciones que le daba Pablo era que tenían que hacer muchas cosas. La labor que él tuvo que hacer en Éfeso no fue pequeña. No fue pequeña. Era una labor ardua. Pero Timoteo estaba dispuesto a servir mientras aprendía del apóstol. Aprendía de otro hombre con más experiencia, con más autoridad, con mayor revelación de parte de Dios, etc. Pero es el plan de Dios que haya algunos Pablo en su reino, pero muchos Timoteo, necesarios y sin los cuales la obra no puede realizarse. ¿Estás tú dispuesto a servir así? Es el tipo de servicio que haces, de que la gente lo aprovecha grandemente, pero que no recuerdan tu nombre. Pienso en la conferencia pastoral. Los pastores se van agradecidos a Dios de las cosas que vieron, cómo fueron servidos. Posiblemente no recuerdan tu nombre. Puede ser. Pero fue hecho un siervo de Dios. Tú debes hacerlo para la gloria de Dios, no para que tu nombre sea reconocido. Pero aunque los hombres no recuerden nada, Dios lo recuerda. Dios no se olvida de eso. Y es de Él de quien tú tienes que esperar tu recompensa. Aplicación, hermanos. La primera aplicación es la siguiente. Debemos orar que Dios nos dé hombres como Timoteo. Debemos orar que Dios nos dé hombres como Timoteo. Hombres dispuestos a servir aún bajo la sombra de otros. Pero no solo debemos orar por estos hombres. Esa es una aplicación. Tú debes considerar con seriedad el imitar a un siervo como este. Imitar a un siervo como este. Segunda aplicación. Volveremos a lo de la imitación. Pero por ahora, segunda aplicación. El caso de Timoteo debe ser de gran estímulo para los padres de nuestra iglesia. El caso de Timoteo debe ser de gran estímulo para los padres de nuestra iglesia. ¿Qué escribió Pablo a Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda Timoteo 1:5. Vemos lo que puede significar en las manos de Dios una instrucción lo más acorde a los consejos divinos para la crianza de los hijos.
¿Vemos lo que puede eso implicar? Nosotros no podemos producir Timoteos, pero Dios sí puede hacerlo a través del medio de la labor que realizan los padres. Dios sí puede. ¿Cómo pasó esto con Timoteo? Se nos dice que él desde pequeño conoció las sagradas escrituras, las cuales le podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Su madre le entrenó en las escrituras, lo que muestra que en este caso que es incluso un estímulo para aquellos padres que están trabajando solos con sus hijos, ya sea por causa de separación o por falta de apoyo del compañero. Lo que haces como padre o madre puede ser usado por Dios para preparar hombres como Timoteo y las mujeres que estos hombres necesitan. ¿Estás tú instruyendo a tus hijos para eso? Yo sé que tus hijos y tus hijas no son lo que deberían ser. Pero mi pregunta tiene que ver con lo que tú estás haciendo ahora. ¿Estás tú instruyéndolos ahora para eso? Yo sé que no son lo que deben ser, pero estás tú haciendo lo que tienes que hacer. De seguro fue en su hogar que Timoteo comenzó a aprender a vivir para otros. De seguro tuvo que ser disciplinado como cualquier niño tiene que serlo. Quizás nadie se imaginaba que podía llegar a ser lo que fue, excepto su madre y su abuela. Ellas siempre esperaban cosas grandes de parte de Dios. Y por eso laborando afanosamente en el carácter de este joven. ¿Cuántos de nosotros, la mayoría de nosotros, que no fuimos levantados en hogares cristianos, tenemos que ver consecuencias de patrones de vida aferrados a nuestro carácter por años y años y años de ver las cosas de una forma, por no recibir una instrucción bíblica? En el caso de Timoteo comenzaron temprano. Y qué bendición. En las manos de Dios. Cierta familia cristiana que conozco tiene varios hijos adolescentes. En una ocasión le preguntábamos si habían hecho profesión de fe sus hijos. Y nos habló muy bien de ellos, pero de otro, nos dijo que aún profesaba creer, pero todavía no daba muestras de realmente ser un creyente. ¿Y por qué? Porque todavía era muy egoísta. Estaba muy centrado en sí mismo. Esa fue la razón. ¿Cómo ellos sabían que no era una persona creyente? Porque todavía daban muestras de que estaba demasiado centrado en sí mismo. ¿No podríamos nosotros decir lo mismo de muchos adultos? Ahora bien, si vamos a traspasar las Escrituras y sus principios a nuestros hijos, ¿no está claro, hermanos, en el caso de Timoteo, que primero estuvieron en su madre y en su abuela estos principios implantados? Sí. La pregunta entonces es, si tú quieres que tus hijos sean cada vez más moldeados conforme al carácter de Cristo, ¿eres tú un modelo a copiar para ellos? Porque es más fácil demandar que nuestros hijos no estén centrados en ellos mismos mientras nosotros mismos lo estamos. Es más fácil pedirles que no sean mundanos que esforzarnos nosotros mismos por ser cada día más espirituales y tener la mente en el cielo. Es más fácil. Y muchas veces lo que los hijos hacen es poner por práctica lo que ven en los padres, no lo que dicen. A veces el egocentrismo de los padres llega a ser tal que solo se preocupan de sus asuntos y no de las almas de sus hijos. Mientras muchos se escudan, detrás de la excusa de que no somos muy diestros en el manejo de la Escritura. Y nos preguntamos entonces, si no pueden aplicar las Escrituras ni siquiera a sus propios hijos, ¿cómo estará la condición de sus almas? ¿Aplican las Escrituras que leen diariamente a sus almas? Porque lo mismo que se requiere para uno permanecer firme, es lo mismo que se requiere para uno ayudar a otro que lo sea. Y lo que tristemente hay que admitir es que muchos padres, sobre todo cabezas de hogar, no son diligentes e persistentes en tener contacto con la palabra de Dios como para que les permita instruir a los hijos. El esposo está supuesto a instruir a su esposa, el padre está supuesto a instruir a sus hijos y por consiguiente debes hacerlo. ¿No tienes consejos bíblicos que dar a tus hijos en las diferentes áreas de la vida?
No es una virtud quedarte como un pigmeo en el conocimiento de las Escrituras. Entonces esfuérzate a conocer la palabra de Dios cada día más para poder ayudar a otros, ayudarte a ti mismo, ayudar a tus hijos, ayudar a tu cónyuge. Porque para muchas cosas tenemos mucha disposición. ¿Por qué no lo puedes tener con la palabra de Dios? Decía Robert Johnston, para que la enseñanza sea eficaz, debe ser esmerada y completa, no contentándose con una mera repetición de palabras tipo papagayo, sino no descansando hasta que cada paso sea dado y haya sido entendido, según las diferentes edades y capacidades de los miembros de la familia, y así lo permita. Debe ser esmerado, debe ser un esfuerzo con esmero, debe ser un esfuerzo completo. Depende de que sea la edad que tenga cada uno de los hijos, pero debe haber algo adecuado para cada uno de ellos. ¿Y quién está supuesto a hacer eso? Los padres. Los padres. Hermanos, ver a Timoteo y ver el carácter que tenía este hombre. La Biblia menciona a su abuela y a su madre. Qué bueno que menciona incluso a la abuela. Pueden colaborar de gran manera. La abuela de Timoteo lo hizo. La labor que ustedes hacen es importante. Esperamos que sea Dios que bendiga nuestros esfuerzos. Pero la obra que ustedes hacen es importante. Y Dios puede producir Timoteos de esta misma congregación. Que así lo haga. Que levante mucho. En tercer lugar, tercera aplicación, nosotros mismos debemos esforzarnos por ser como Timoteo. Nosotros mismos debemos esforzarnos por ser como Timoteo. El propósito por el cual el Espíritu Santo dejó estos ejemplos en las Escrituras no te excluye a ti. Dios está interesado en que imitemos conscientemente el buen ejemplo de hombres y mujeres piadosos en todo lo que ellos mostraron el carácter de Cristo. Si tú hubieras estado allí con Pablo, ¿qué opinión habría él emitido acerca de ti? ¿Qué hubiera dicho Pablo de ti? El servicio abnegado, el servicio sacrificial es inherente al tipo de ministerio cristiano y pastoral que la Biblia menciona. Pero también es imprescindible a todo creyente que realmente quiera ser utilizado al máximo por el Señor. Cada hijo de Dios tiene algún don espiritual. Pero si solo te preocupas por ti y por tus circunstancias, y no por el bienestar de los hermanos y finalmente por el progreso del Evangelio alrededor tuyo en nuestra nación, jamás se podrá decir de ti lo que Pablo dijo de Marcos a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Y de quién fue que dijo Pablo esto? De aquel que primero Pablo no quería que fuese con ellos. Cambió. Fue transformado este hombre. Y Pablo empezó a pensar diferente, cambió. Y vino a tener una actitud de que una persona que le fue útil después a Pablo. En cuarto lugar, es nuestro deber caracterizarnos, no por ser personas que solo buscamos lo nuestro, sino por ser creyentes que buscamos lo que es de Cristo Jesús. Es nuestro deber caracterizarnos no por ser personas que solo buscamos lo nuestro, sino por ser creyentes que buscamos lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué te caracteriza a ti? ¿Qué te caracteriza? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus propias cosas, tu tiempo, tus talentos para la gloria de Dios, para el bien del pueblo de Dios, para el bien de las almas? Pablo admitió aparentemente con gran dolor en su corazón la realidad de que pocos sirven sinceramente a Dios y a la iglesia. Y debe ser todavía más doloroso para el corazón de nuestro Señor, el que murió por nosotros, para librarnos de una vida egocéntrica, cuando ve a los propios suyos viviendo para sí mismos. Debe haber dolor en el corazón de Dios. Pero sus vidas, sus familias, sus negocios a veces son estas las cosas únicas por las que aparentemente se vive. Y Pablo es caritativo en que no menciona los nombres.
de estas personas que no eran como Timoteo. Pero no deja de mencionar la realidad que entristecía su alma y el corazón de Dios. Menciona este hecho, es triste, es una realidad. Debemos ver la fealdad del pecado que Pablo está mencionando aquí en su correcta perspectiva, como por los ojos de Dios. Si vemos algunos pecados que la sociedad ve como groseros, empezar a ver este pecado como uno de ellos. Pablo no podía contar con todos. Solo Timoteo tenía la disposición apropiada en el corazón. Eres útil para la iglesia. ¿Eres tú útil para la iglesia? ¿En qué tú eres útil? ¿Puede Cristo contar contigo para echar hacia adelante su obra? ¿O es el caso el que nunca tienes tiempo? ¿Es el caso el que siempre te vence la indisposición que hay en tu carne? ¿Qué dices? Hermanos, aquí hay mucho trabajo que hacer en esta congregación. Y muchas cosas nuevas se plantean, nuevos proyectos, nuevas ideas, en forma en que podamos seguir siendo útiles para la causa del Evangelio en nuestro país y fuera del mismo. Pero los nombres son normalmente los mismos. Y es cierto que hay ciertas tareas que dependen de los dones que el Espíritu Santo haya repartido soberanamente a cada quien. Pero en ocasiones sabemos que hay los dones, pero no vemos la disposición. Personas que antes servían gustosamente y que ahora no son útiles en el reino de Dios. ¡No lo son! ¿Es ese tu caso? ¿Puede Cristo contar contigo? ¿Cuál es la devoción de tu corazón? ¿La buena vida? ¿El hacer dinero? ¿Qué te llena de sentido y de satisfacción? Porque los que son útiles en el reino de Dios no se mueven por esas cosas. Este pasaje no es un llamado a que te ofrezcas a ayudar en todos los ministerios de la iglesia. No ese es el llamado. Pero ese pasaje sí es un llamado a que te consideres ser útil para uno o más ministerios conforme a las capacidades que el Espíritu Santo te haya dado precisamente para eso. Porque los dones que Dios te haya dado te los dio para servir a la iglesia y a los suyos. Para eso fue. ¿Será con algo que tiene que ver con el programa de radio? ¿Será con la traducción de libros? ¿Será apoyando a los diáconos de una forma u otra? ¿Será sirviendo en la biblioteca de manera que esté más horas abiertas y esos libros tengan un buen uso? ¿Será aliviando el dolor de los que están en necesidad? ¿Será enseñando en la escuela dominical? Y necesitamos personas para eso, padres para eso. ¿Será siendo un líder en la iglesia? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Y yo espero que tú tengas interés en saberlo. ¿Eres tú útil? ¿Eres tú útil? Hermano, si eres de Cristo, estoy seguro que tú puedes ser útil. Marcos fue uno que una vez no dio muestra de ser útil. Pero de alguna manera el Espíritu obró en su corazón. Y lo que pasó después fue extraordinario cuando Pablo dice, Él me es útil para el ministerio. ¿Cuándo se operó ese cambio? No sé. Pero se operará eso en ti. Oh hermano, lo que hemos visto en Timoteo no es otra cosa que en carne y hueso la enseñanza que Pablo nos dio en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Y el ejemplo que nuestro mismo Señor nos modeló en el versículo 5 al 9. Y que ahora nos dice que Timoteo lo ha hecho. Para que nosotros sigamos animados a hacer exactamente lo mismo. Haya pues este sentir que una vez en Cristo Jesús.